gente que dicen los demás que es el Hijo del Hombre. Y entonces ellos responden de acuerdo a la conclusión que ha sacado la gente que con inteligencia seguro se puso a pensar, conociendo parte de las Escrituras, la historia de todo lo que es Israel y el mover de Dios a través del tiempo. Ellos responden y dicen: la gente dice que tú eres el profeta Elías, que eres Juan resucitado, que eres Zacarías, que eres alguno de los profetas. Bien, Jesucristo con ellos se entera de que la gente en realidad, ni por más que escudriñe, ni siquiera las sectas y todas esas congregaciones de su tiempo, ni por más eruditos que pudieran ser, como escribas y fariseos, saduceos, herodianos y todas aquellas agrupaciones, no pudieron saber porque no tenían la revelación. Esa revelación que buscaba cada profeta, esa revelación que buscaron los hombres en el pasado, según las Escrituras dice que ellos indagaban en qué tiempo y en qué persona. Porque el Espíritu de Cristo era el que profetizaba a través de cada profeta. Y todos los profetas no tan solo tenían el conocimiento de lo que Dios decía, sino también se provocaba ese sentir por el Espíritu que los conmovía dentro de sí, sintiendo la paz que traería el Cristo, sintiendo también los padecimientos, sintiendo también la libertad que les provocaría este Mesías. Entonces ellos indagaron como profetas, teniendo el espíritu o el testimonio, ¿cierto?, de Jesús en sus vidas, que es el espíritu de la profecía, que en el fondo no eran personas que veían la suerte o algo así por el estilo, o que andaban de alguna manera tratando de averiguar el futuro, sino que por el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la profecía presente, les hacía profetizar. Así que ellos querían saber, así que averiguaron, indagaron en qué persona o en qué tiempo. Se les dijo, se les reveló que no era para su tiempo, sino que era para un tiempo mucho más futuro que el tiempo de ellos, y seguro dejaron de buscar. Pero los profetas no todos fueron contemporáneos, así que por lo tanto cada vez que un profeta aparecía también quería saber cuándo era el tiempo y en qué persona. Es decir, a través de los distintos tiempos Dios tuvo que dar testimonio que no era en el tiempo de Isaías, ni era el tiempo de Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel, ni en el tiempo de los demás profetas, pero todos averiguaron distintos tiempos. Quiero que pongan atención en eso. Qué ansiedad, qué anhelo había en cada profeta en poder saber cuándo se cumpliría. Nosotros no somos capaces de ver la magnitud de este gran interés que había en cada profeta. Mayormente, a medida que pasa el tiempo, va transcurriendo el tiempo y pertenecemos a esta iglesia de este siglo XXI, mayormente estamos más ausentes todavía de cuál grande era el interés de querer saberlo. Cuando nos hemos ido convirtiendo en una iglesia tan social, en una iglesia tan apartada, en una iglesia de algunos compromisos de acuerdo a nuestro tiempo, y no de ser una iglesia real como debiera ser la iglesia, como les decía este sábado por la mañana, les decía, se necesita una iglesia. Nosotros, así como ustedes quedan seguro pensando qué quiero decir con esto, es la condición en la que estamos, pero se necesita y se precisa una iglesia. Así que el que ellos quisieran averiguar, que era un deseo enorme, por lo que ellos habían sido quitados del mundo, apartados del mundo, dedicados a la profecía, hombres extraños, hombres raros, hombres que no parecían ser parte de la sociedad de su tiempo, porque eran personas diferentes, distintas, separadas, vivieron de una manera diferente, pensando de una manera distinta y anheloso de ver el cumplimiento de las profecías. Nosotros no somos capaces de poder pesar lo que había en ellos, en sus corazones, y que de pronto aparezca esta pregunta del mismo Mesías: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?
Oiga, todos los profetas averiguando el tiempo y en qué persona. Y ahora ese era el tiempo y ahí estaba la persona. Y los discípulos estaban relajados. Y Pedro seguramente relajadamente, sin tener la magnitud del deseo de un Isaías o de un Malaquías, cualquiera de los profetas, y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, una revelación, la que anhelaban los profetas, y Pedro lo estaba diciendo sin ser profeta, sin tener una trayectoria de profeta, sin tener la experiencia, la estatura. Si a Pedro se le hubiese dicho: Simón, ¿tú te consideras igual a Isaías? ¿Qué habría dicho Pedro? No. ¿Tú te consideras uno de esos profetas? No. Y sin embargo, lo que anhelaban esos profetas, y que tal vez merecían esos profetas la revelación, no la tuvieron. Pero ahí había un Pedro tosco, pescador, sin estudios, no pertenecía a ninguna de las sectas, y ahí el Espíritu revelando a su vida, y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice Jesús? Bienaventurado, dichoso, feliz eres Simón, hijo de Jonás. Mire, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no te lo enseñó la escuela de los fariseos ni los de los saduceos, no te lo enseñó hombre alguno ni teología alguna, sino mi Padre que está en los cielos. Oiga, mire, mi Padre que está en los cielos. Él había intervenido y revelado a Pedro, o a Simón, le reveló que esa persona que estaba allí, esa persona divilucha, común, corriente como los demás, era el Cristo que había declarado Isaías, del cual había hablado Malaquías y todos los demás profetas, y a ellos no se les dijo en qué tiempo y en qué persona. Y ahí estaba Pedro, un pescador que había sido sacado abruptamente detrás de las redes para decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Padre que está en los cielos fue el que reveló eso en la vida de Simón. Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. Y luego le dice: yo también te digo. Tú me dices quién soy yo, yo te digo quién eres tú. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Tú te has convertido en una piedra viva. ¿Ve? En una piedra viva. ¿Sabían ustedes que las piedras eran las que más se utilizaban para colocar testimonio a través del andar del pueblo judío? O cuando se hacía un pacto, lo que se colocaba allí delante era una piedra, y que permanecía esa piedra para siempre inamovible, de tal manera que quedaba como la que testificaba acerca del pacto que habían hecho entre dos personas. Ahora tú eres Pedro, piedra viva, testigo de la revelación, testigo del nuevo pacto, testigo de que Dios ha hablado con un hombre, ha revelado que el Padre se ha acercado. ¿Con qué propósito se acercó el Padre? Este es el tiempo, dice Jesús, en que el Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, no que le adoren mirando en parte, no que le adoren mirando sin saber a dónde van y qué es lo que están mirando, y sin saber quiénes son. Ahora ustedes le adorarán sabiendo lo que son. ¿Ve? No un evangélico, no un denominacional, ¿ve? Sino una verdadera iglesia, porque ahí dice: sobre esta roca, es decir, sobre lo que está revelándose. Y lo que está revelándose es que Jesús, la persona de Jesús, nacido de María, hijo de José el carpintero, es el Mesías. Y está revelado por el Padre, no está revelado por hombre, no está revelado por un maestro, no que vino Gamaliel, no es que vino Nicodemo, los mejores maestros de su tiempo, para señalar: Pedro, tú estás siguiendo al verdadero Mesías. Si ellos hubiesen sabido tal cosa, ellos se habrían ofrecido, a pesar de su edad, se habrían ofrecido como discípulos.
Pero no fue así. Jesús los escogió, los llamó y ahí les reveló. Y la revelación estaba en Pedro. Y cuando estaba esa revelación de que él está viendo la roca, ¿ve? Pedro está viendo la roca, el fundamento, la vida. Y Cristo, la vida, la roca, está viendo la piedra viva. Aleluya. Ambos están mirando. Están en un momento preciosísimo en ese instante, sin tener templo, sin haber una estructura santificada, sin haber un lugar específicamente construido para que se moviera el poder de Dios, sino en un lugar cualquiera estaba produciéndose esta manifestación, amado, de sacar a la luz al Cristo y de sacar a la luz la piedra viva que es Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta revelación que tú, Pedro, piedra viva, acabas de ver, edificaré mi iglesia. Edificaré, no que mi iglesia está edificada, sino que la edificaré, comenzaré. El mismo que dice que comenzará a construir es el mismo que dijo, apuntando al templo, no quedará piedra sobre piedra. Todo será removido, dando a entender, llegó la sentencia del templo, y toda construcción hecha por mano de hombre cesará, porque de ahora en adelante seré yo el que edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no refiriéndose a la iglesia, sino refiriéndose a la roca viva. Oh, gloria a Dios. Pero observe usted, si él le dijo, Simón hijo de Jonás, bienaventurado eres, y le dice, tú eres Pedro, y cuando le dice tú eres Pedro, la pregunta que nos hacemos después que Cristo resucitó, encontró a sus discípulos metidos otra vez en las redes, en la embarcación, en sus labores, en sus afanes, y cuando los encontró allí otra vez, Jesús pregunta, ¿me amas más que estos? Pero ¿cómo le pregunta? Simón, ¿por qué no le dijo Pedro? Eso es lo que llama la atención. ¿Por qué no le dijo Pedro? Si él ya le había dicho, tú eres Pedro. Si le dijo, le reveló, tú eres Pedro, ¿por qué no le dijo, Pedro, ¿me amas? No, sino dijo, Simón, hijo de Jonás. Algo había ocurrido, algo había sucedido. ¿Ve? Ahora quiero que, antes de continuar con esa parte, quiero que leamos, acompáñeme usted ahí al mismo Evangelio de Juan, capítulo 17. Aleluya. Mire, dice, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Él es antes que el mundo. ¿Sí? El mundo por él fue hecho. Dice la palabra, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Mire, observe bien, ¿a quién manifestó él el nombre? ¿A quién? A los teólogos. ¿A quién le reveló y le dio el nombre? A los estudiosos, a los que indagan. No, dice, a los hombres que del mundo me diste. El verso anterior está diciendo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El mundo aún no era, y él ya era, y tenía una gloria, y en esa gloria él sabía que cuando el mundo fuese, habían hombres que del mundo iban a ser concedidos, dados. ¿Sí? Por eso que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas al principio, antes que el mundo fuese. El Espíritu se estaba moviendo, y cuando se movía gemía por tomar posesión de aquellos que del mundo iban a ser dados al Cristo, los hijos que se habían de manifestar. La creación misma gime desde entonces con dolores de parto hasta la manifestación de esa gloria de los hijos de Dios. ¿Sí? Bien, vean ustedes allí
tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Observen, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué podemos decir aquí? ¿En qué momento? Si aquí dice, tuyos eran y me los diste. ¿Cuándo? ¿En qué momento fuimos concedidos? Porque aquí no está hablando solo de un Pedro, de un Juan, de un Andrés, de un Natanael. Está hablando también de todos nosotros, de los que tienen esta revelación. ¿Sí? Así que está hablando de todos nosotros. Ahora la pregunta es, estos hombres que somos todos nosotros éramos un día del mundo, pero dice la palabra, revela que no éramos del mundo, sino tuyos eran. Por eso Jesús dice acá, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Él era antes del mundo y él no es del mundo, aunque estaba en el mundo, pero no era del mundo. Y él está diciendo lo mismo acerca de nosotros. ¿No le alegra a ustedes saber que está en la misma condición de Jesús? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué los ha de guardar del mal? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros debemos de conocer nuestra identidad, quiénes somos, de cuándo somos, en qué momento le hemos venido a pertenecer a Él. Dios revela esto al padre Abraham. ¿Se acuerda al padre Abraham cuando Dios le hizo contar las estrellas? Así será tu descendencia. ¿No se ve usted allí siendo concedido de Dios ya? Así será tu descendencia. Pero hay algo que declara y que confirma o afirma todo esto, es cuando dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿No ve usted a un Pedro que en ese momento de la revelación está siendo bendecido? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Tuyos eran y me los diste. Tuyos eran y me los diste. Padre, tú le revelaste a Simón, hijo de Jonás, quién era yo. Y yo le tuve que a Simón revelarle quién era él. ¿Me entiende? No sé si usted después tendrá que volver ahí otra vez para no volver a repetir todo esto. Usted escuchará la grabación. Pero veamos. Dios llamó a un hombre de Ur de los Caldeos, lo saca de allí. Y observe usted de qué manera. Dios no le pide a Abraham si quiere salir. No es que venga a la vida de un hombre pobre, empobrecido, a un hombre enfermo, canceroso, a un hombre paralítico, a un hombre que está en una terrible situación. No es Abraham un hombre con problemas matrimoniales, no es un hombre que tiene a sus hijos totalmente idos y sin sujeción. No está en un momento de mucha miseria. Es un hombre que está bien económicamente, no tiene problemas con nada, con nadie. Y Dios le habló a ese hombre, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. No es un asunto de que, Abraham, ¿tú crees en mí? Abraham, ¿tú crees en Dios? Abraham, ¿tú crees que es posible que yo haga esto contigo? Abraham, ¿tú quisieras tener un cambio de vida? No. Solo le ordenó. ¿Ve? ¿Sabe usted lo que pudo haber sucedido si Abraham no hubiese obedecido esa voz? ¿Qué creen ustedes que hubiese sucedido si no hubiese obedecido esa voz? Recién le dije que era un hombre que no tenía problema alguno. Pues bien, si él no hubiese obedecido a esa voz, entonces esa tierra se habría empobrecido. Habría venido sequía, habría venido hambre, habría venido desolación y se habría convertido en un desierto mucho más de lo que era. Es decir, se iba a convertir esa tierra en una tierra totalmente asolada y abandonada. Y Abraham habría tenido que salir de todas maneras, ¿sí? Pero no tuvo que ser así. Dios le habló a la persona correcta. Pero pudo haberse provocado aquello y habría sido catastrófico. Un problema matrimonial. Yo recuerdo, ¿se acuerdan aquel director? No sé quién de ustedes recordará. Conversábamos con un director de colegio y estuve en su oficina y mientras él compartía y decía, hay mucha gente que llega al evangelio producto que le suceden cosas.
Y siempre porque le ocurren cosas o que se enferman, se accidentan, pierden el trabajo, lo que sea, siempre algo tiene que suceder para que busquen a Dios. Y entonces le dije, ¿y qué va a hacer usted? Él no aceptaba ni seguía a Cristo y no tenía ninguna mala situación. O sea, también estaba esperando que algo le ocurriera. Oiga, qué ciego es la gente. ¿Sí? Pero muchas personas han tenido que esperar que algo les ocurra. Se ha fijado que la mayoría, el viernes pasado hablábamos de eso. Vinimos a Jesús por un dolor, por una enfermedad, por un problema, porque no había trabajo, porque había angustia, porque había problemas matrimoniales, y yo venía a buscar a alguien que solucionara mi problema, me diera consejo, que alguien calmara mi alma. Yo venía a buscar una sanidad, yo venía solamente a que quitara mi dolor, pero me encontré con que Él se adueñó de mí. ¿Quién va y compra un bono a visitar a un doctor para que el doctor se haga tu dueño? Después que fuiste al dentista y se pasaron los dolores y te hizo cambio de muela, no te arrodillaste ante Él. Pero este que sí quitó tu dolor, este que sí te sanó, terminó haciendo que dobláramos nuestras rodillas sin forzarnos. Y hemos terminado doblando nuestra rodilla ante Él y nuestra lengua confesando su nombre. ¿Por qué sucedió aquello? ¿Por qué ocurrió esto? Tuyos eran. Tuyos eran y me los diste. Y éramos de Dios desde el principio. Todavía Adán no nacía del polvo de la tierra y ya las estrellas estaban remontadas. Faltaban muchos siglos para que Abraham contara las estrellas de los cielos y Dios le revelara: así será tu descendencia. ¿Ve? Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Eso es, han guardado tu palabra. ¿Qué palabra es la que nosotros guardamos? Pudo haber dicho: y han guardado tus mandamientos, han guardado tus preceptos, han guardado tus leyes, han guardado tus ordenanzas. No dice han guardado tus ordenanzas, mandamientos, leyes y preceptos, sino que dice han guardado tu palabra. Oh, gloria a Dios. Nosotros éramos sin ley, sin preceptos, sin ordenanza. Vivíamos en un mundo creyendo que éramos libres. Pero terminamos conociendo que éramos totalmente esclavos y que en el fondo mi conciencia estaba segura que queriendo hacer el bien terminaba haciendo el mal, y mi conciencia nunca quedó tranquila de acuerdo a todas las cosas que hice. Algo sucedía, algo comenzó a suceder dentro de nuestro ser, que a pesar que algunos se dejaron poseer y se enseñorearon del mismo pecado o de esa concupiscencia de su cuerpo, después de aquella insatisfacción, porque creyendo que quedarían satisfechos haciendo pecado, terminaron quedando totalmente insatisfechos, y estando insatisfechos, además de la insatisfacción, quedábamos como culpables. Nuestra conciencia no nos dejaba tranquilos, sintiendo que algo indebido hicimos y no sabíamos cómo buscar una solución para aquello. Y la respuesta no era un psicólogo ni un psiquiatra. Oh, la respuesta estaba en aquel que nos conocía desde antes de la fundación del mundo. En el momento en que Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo sabe que Dios se lo está dando. La revelación, la declaración, por la palabra lo está tomando, por la palabra lo está atrayendo, por la palabra lo está atrayendo hacia Él. Tú eres el Cristo, le dijo, y Él le dijo: tú eres Pedro. ¿Me escucha usted? Así también sucedió con nosotros. Tal vez no tuvimos la experiencia de la misma forma detallada y pausada, así con que Dios le pregunta personalmente a cada uno de ustedes: ¿qué dices tú, Charlie? ¿Quién soy yo? Jesús no te hizo esa pregunta. Ahora, si Él te la hiciera, tú sabrías responder, porque tú tienes aquí en las Escrituras y dirías fácilmente: bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿eso es verdad? ¿Qué es lo que puede decirnos que en realidad nosotros también tenemos tal revelación? Vemos nosotros a Pedro que pareciera que la revelación lo apartó de inmediato. Jesús, solo Él sabe.
Él conoce todas las cosas. Lo dijo Pedro en la tercera pregunta, lo dice: Señor, tú lo sabes todo, nada se te puede ocultar. ¿Ve? Y tú sabes cuánto te amo. Si Jesús no hubiese sabido, jamás le habría dicho: apacienta, pastorea. Él lo sabía. Porque si no, no habría dicho pastorea, no habría dicho apacienta, sino 3 veces hubiese preguntado sin decir lo que tenía que hacer. Oh, la palabra golpea como martillo, dice la Escritura, y golpea como martillo hasta quebrantar la piedra. ¿Y qué piedra estaba quebrantando? ¿Qué piedra estaba quebrantando Jesús? Le estaba diciendo Simón, pero estaba quebrantando la piedra. Estaba hablándole: Simón, hijo de Jonás, pero con la palabra estaba golpeando la piedra que es Pedro. Si esa piedra no se quebranta, entonces no va a haber apacentamiento, no va a haber un pastoreo. Es decir, no va a haber un hombre que sea quebrantado y sacado definitivamente del mundo para siempre. Tuyos eran y me los diste a los hombres que del mundo, estábamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es lo que dice Jesús, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que lo que es no ser de este mundo. Y por eso decimos: hace falta una iglesia en este tiempo, hace falta una iglesia. Denominaciones hay muchas, congregaciones hay por montones. Hay muchas congregaciones y muchas denominaciones por todo el mundo. Hay más de 2000 denominaciones, tal vez mucho más de lo que yo estoy ahora descifrando. Hay muchas denominaciones y ustedes pueden ir y van a ver nombres preciosos y poderosos, pero en realidad le falta la esencia de ser la iglesia. No estoy diciendo que aquí donde estamos en la iglesia, y no estoy diciendo que ellos no son la iglesia, pero han sido atrapados en las redes denominacionales, han sido atrapados en todos esos preceptos y conceptos de los hombres, en todos sus mandamientos, y atrapados. Y cada uno se siente satisfecho por su propia obra, por lo que hace. Algunos vienen aquí a calmar su conciencia y creen que porque vinieron alguna vez a reunirse, con eso están en paz con Dios. No, amado mío, la paz con Dios se ve a través de la justificación, y la justificación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa justificación no puede ser posible si tú no eres una piedra viva. Hay que ser una piedra viva para ser edificado en la roca viva. Esa roca que murió, esa roca que padeció, esa roca que bajó a las partes más bajas de la tierra, que llegó al Hades mismo y que sacó cautiva la cautividad. Mira, escucha bien lo que te voy a decir. No sacó a libertad la cautividad, sino que sacó cautiva la cautividad. Es decir, en otras palabras, en el tiempo de Moisés, un pueblo que era esclavo con los egipcios y estaban bajo el látigo y estaban allí sujetos a hacer no lo que ellos querían, sino hacer la voluntad de Faraón, hacer la voluntad de los egipcios. Fueron sacados con mano poderosa con Moisés, Dios estando allí en la columna de fuego de noche y en la columna de humo de día. Allí estaba la presencia de Dios y los sacó, hermanos míos, no a la libertad, sino a la cautividad. Cualquiera diría: nos sacó y ahora podemos hacer lo que queramos en el desierto. No, amigo, Dios los libertó del látigo castigador de un egipcio para sacarlo, hermano, a la sujeción del Dios eterno. No lo sacó de una forma de vida de sujeción de preceptos. No lo sacó para que después hicieran lo que quisieran, sino que los sujetó porque para adoración lo sacó al desierto. Así también cuando Él bajó a las partes más bajas, y dice la Escritura, y se llevó cautiva la cautividad. Él vino a reclamar lo que es suyo. Tuyos eran y me los diste. Me los diste. Tú dijiste: oh Padre, y en tu simiente serán benditos. Y aquí estoy, soy la simiente. ¿Y qué es lo que hace la simiente? Reclamar a los que ha de bendecir. Amén.
Los eruditos, los que saben lo que es la iglesia. La iglesia, que viene de la palabra eclesias, es en los apartados, en los sacados fuera. Eso es lo que hizo Dios con Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y cuando decimos que hace falta una iglesia, es decir, hace falta gente que no pertenezca más al mundo. Hace falta gente que salga de su tierra y de su parentela. Hace falta gente que en realidad termine con todo. Y no que seamos participantes de un lugar donde venimos por una par de horas o participamos dentro de una religión por un par de momentos y vivimos algunas experiencias. Esto no es así. Esto es una salida para siempre. Para siempre. Porque para siempre salió Abraham y salió claramente en su corazón de que nunca más tendría que volver a su tierra y a su parentela. Cuando él salió sin hijo. 25 años pasaron y vino a la vida Isaac. Isaac, seguramente entre los 10 a 12 años, fue llevado hacia el sacrificio, más o menos la edad en que Jesucristo dijo: los negocios de mi Padre me conviene estar. No fue sacrificado porque fue detenido, y después, cuando ya tenía la edad de seguramente unos 30 años, se le mandó a buscar esposa. Pero no salió Isaac. Y ahí nos damos cuenta que esa generación a la que pertenece Abraham no se produjo ningún cambio, ni por Sara, ni un cambio por el hijo. No hubo cambio alguno. Isaac tenía el mismo sentir de su padre, que no salió a mirar mujer por sí mismo, sino que esperó, y el padre mandó a buscar esposa. Y cuando llegó la esposa, usted ve, una de las cosas que dijo Abraham fue: que no sea una mujer que haga volver a mi hijo a la parentela. Eso quiere decir que cuando Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, al decirle: sal de tu tierra y de tu parentela, él salió para siempre. Salió él y su hijo y su nieto y su bisnieto y su tataranieto y toda la descendencia, y hasta el último. ¿Y quién creen que son los últimos descendientes de Abraham? Tú y yo no somos del mundo. Lo reclama el autor de la vida, lo reclama tu vida, reclama tu persona, y lo dice: desde antes de la fundación del mundo yo tuve una gloria, por medio de él todas las cosas se hicieron. Antes que naciera hombre, las estrellas estaban formadas en su lugar, de tal manera que lo viera el padre Abraham, de quien Dios haría una tremenda descendencia, trayendo una gran bendición a través de su simiente. La simiente que entró por medio de la fe, no que entró por medio de los lomos de un hombre. Ahí estaba la roca, buscando las piedras vivas, diciéndonos, y hoy nos dice a nosotros: tuyos eran, dice, tuyos eran y me los diste antes que fuesen del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y eso es lo que dice, porque somos sacados fuera y hay que salir fuera. Pero sucede que al paso del tiempo no hemos tenido el comportamiento de un Isaac, ni el comportamiento de un Jacob, ni un comportamiento de cada uno de todos aquellos que fueron piedras vivas, o que adoradores verdaderos, que a través de la historia no pudieron adorar a Dios de la manera en que tenía que ser, porque no vieron a Cristo, ni le conocieron, ni recibieron esta revelación de Jesús el Cristo. Pero sin embargo se mantuvieron apartados y nunca fueron de ellos. Hicieron lo que quisieron con ellos, pero nunca pudieron. Le decía hace poco, ya que habíamos oído ahí en el campamento de Pocuno, que era el tiempo de la generación de los Sadrach, Mesach y Abednego, y le decía al anciano Hernán: ¿no te llama la atención, hermano? ¿No te llama la atención que a pesar de ello, porque esos no eran sus verdaderos nombres? Ellos tenían nombres hebreos, pero sin embargo allí Nabucodonosor, por honrar a sus propios dioses, puso nombres de dioses falsos que no existen y los puso sobre estos tres jóvenes. Y a pesar que tenían nombre de Sadrach, Mesach y Abednego, amados, esos nombres no pudieron cambiar el carácter de estos tres jóvenes
que a pesar de que tenían nombre de dioses paganos, no se postraron ante la imagen que levantó Nabucodonosor. Eso es cuando el hombre está apartado. No importa lo que te diga el mundo, no importa lo que el mundo establezca sus leyes, no importa si hay música que es encantadora. Un hombre que está fuera del mundo no se postra ante ello. No importa el nombre que te hayan dado, no importa lo que digan de ti, pero sin embargo hay muchos que temen y tienen temor y están avergonzados de la manera en que los tratan. Y algunos no han sido capaces en su ambiente donde se mueven de poder decir que no son de este mundo por actitudes. ¿Cuál ha sido nuestra actitud en medio de este mundo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No hacemos lo que ellos hacen, no importa si lo que ellos hacen nos llevan ventaja, nos van a ganar, nos van a sustraer, lo vamos a perder todo. ¿Qué importa? Conozco a un pueblo que no tuvo nada por siglos, hermanos, y estuvieron allí 400 años esclavos y después peregrinaron 40 años sin poseer la tierra. Más de 400 años sin tener tierra alguna, pero no dejaron de ser pueblo. Amén. Pero ¿cómo estamos nosotros? Temerosos. Si las cosas no son nuestras, no las poseemos, no nos sentimos que lo tenemos todo. Hemos sido conquistados por el mundo y el mundo con sus vanidades. Con tanta facilidad algunos se codean con el mundo, con sus familiares, porque hay muchos que no han roto sus compromisos con el mundo, ni tampoco con su familia. ¿Por qué? Porque no saben qué es lo que es concepto mundo, porque no tienen idea qué es lo que es mundo. Hoy día cualquiera se pone a ver la televisión, no importa lo que aparezca, cuál imagen aparezca, y no importa qué es lo que digan de Jesús y de Dios, no importa si hay ateísmo, no importa si hay violencia extrema, no importa si allí no está representada la paz, no importa si aparece de pronto una escena de adulterio. Ahí está el evangélico, total, tiene una vida bien formada, un criterio, es un hombre maduro, es un hombre que tiene control. Y entonces ahí nos vamos dando cuenta qué tipo de creyentes somos y qué tan apartados del mundo estamos. Con facilidad, y algunas tienen miedo de ser halladas viejas y les preocupa lo que dicen los familiares. Eres vieja, te ves vieja, mira cómo te vistes y cosas así. Y un temor como ese nos hace codearnos con el mundo, nos hace sonreír y nos hace vestirnos y nos hace ser igual a ellos. Nos hace igual porque tenemos miedo y tenemos temor. Pero eso no debe ser. Nada debe causar tal cosa si ya tienes la revelación y sabes quién eres, de quién eres. La iglesia es la que fue sacada del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Oh Dios, nosotros no salimos de una religión. ¿Sabe lo que decía el reverendo Hoover aquí en Chile, después de ese avivamiento que hubo en 1909? Al pasar algunos años él decía: la separación fue necesaria y no fue un asunto de división y no fue un asunto de una diferencia de opinión, sino más bien fue necesario ya apartarse porque la iglesia se había vuelto al mundo. Estamos hablando de 1909, hermanos. En 1909, donde todo lo que nosotros vemos ahora en el siglo XXI no estaba. Por lo tanto, la iglesia de ese tiempo era mucho más consagrada que la iglesia de hoy, mucho más apartada, y sin embargo ellos pudieron percibir que el mundo ya se había apoderado de ellos. El mundo había entrado en la iglesia en esos tiempos y uno no logra entender cómo puede ser esto, cómo es que esto sucede.
Así también nosotros podemos ver lo que en ese tiempo, la música de ese tiempo, de 1909, la música de 1920, era una música tan mundana que golpeaba en realidad a los creyentes de su tiempo. La música de ese tiempo era una tentación y ellos se apartaban de la música. Y ellos no han escuchado la música que se oye hoy. ¿Qué nos parece a nosotros la música del año 1920? No nos parece pecaminosa. Pero para nuestros hermanos que tenían el Espíritu Santo en su vida, le era una música pecaminosa. ¿Qué ha sucedido con la iglesia de hoy? Que no la encuentra ahora pecaminosa, sino que la encuentra que es bastante sobria en comparación a la música que existe. Algo ha cambiado, no existe la misma mirada, no existe, algo está cambiando. Entonces volvemos a Pedro. ¿Por qué si Dios le había dicho a través de Jesús, tú eres Pedro, tú eres una piedra viva? ¿Por qué otra vez, cuando lo encontró detrás de las redes y en su trabajo, como si hubiese habido un retroceso en la vida de este hombre, y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pudo haberle dicho Pedro, pero le volvió a decir Simón, porque volvió a ser Simón, y volvió a su parentela, y volvió a sus afanes, y volvió a ir en pos de sus propios sueños. Entonces ahí está la palabra golpeando a la piedra. Así también yo quiero que esa palabra golpee esta piedra, que quebrante a cada piedra viva, a la que ha llamado, a los que Él conoce. Solo Él los conoce, solo Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Que comencemos a tener nuestra individualidad en nuestra relación con Él, en nuestra búsqueda, y que ya no mires para el lado ni busques al otro y veas si Él le está buscando o no le está buscando, que no tienes por qué, como también la gente del mundo es así. La gente del mundo se conforma por no ser los únicos que están perdidos. ¿Qué importa? No voy a ser el único que va a morir en esta condición. ¿Qué importa separación, separarme? ¿Qué importa la destrucción matrimonial? Si esto no es una vergüenza, sino que esto ya pasa casi a ser un arte en el mundo, porque más del 50% de las parejas casadas se han separado y otros conviven. Hoy ya no hay vergüenza, sino hay una desvergonzura en el comportamiento del ser humano. Si estas cosas solo debieran estar sucediendo en el mundo, están ocurriendo aún dentro de las iglesias. Hay gente dentro de la iglesia que vive en apariencia, que vive en hipocresía. Hay gente que está dentro de las iglesias viviendo a su manera y esperando de que Dios simplemente mire solamente el corazón. Mira, para mirar solamente el corazón, te digo que esto, qué precioso es que en el corazón haya algo real y verdadero, que esto se va a manifestar hacia lo exterior. ¿Ve? Dios no quiere una casa adornada externamente y por dentro está fea. Dios no quiere una casa que por dentro esté adornada y por fuera esté fea. Dios quiere una casa que dentro y fuera está adornada, limpia y bien presentada para Dios. Ambas cosas. Y no a nuestra manera. Sí. Y si un mensaje, el cual pedimos de Dios que sea categórico sobre la iglesia, no tan solo en esta, sino en todas partes de nuestro país, que Dios levante esos predicadores para que hagan definir a la iglesia. Y si quedaran muy poco, ¿qué problemas hay si esto comenzó con 12? ¿Qué problemas hay si fueron 12? Por lo tanto, no mires al de al lado, no mires, mira, este cayó en pecado y ahora está aquí otra vez, entonces que se puede, no mires hacia allá, pon tu mirada en el blanco que es Cristo Jesús, que Él no te ha fallado y que Él es el modelo, y la imagen que se está formando en nosotros es la de Jesucristo el Señor. Una iglesia que ya salió, salimos en el Éxodo. Una iglesia que ya no volverá atrás. Una iglesia que renuncia a lo suyo, a su parentela, que renuncia a todo. Y no traigas calamidades.
Yo he estado pensando, reflexionando en estos últimos días, y una de las cosas, hermano, he estado mirando todas estas protestas y estos reclamos que en realidad, aunque están haciendo uso de sus derechos no sé, pero también están atropellando otros derechos y que no son suficientemente sinceros. Cuando miro, hermano, lo que está pasando en nuestro Golfo, cuando miro la pérdida, cuando estoy mirando, hermano, la escasez, veo la mano de Dios. Y la mano de Dios no es porque el impío es pecador, no es porque el mundano es pecador, sino porque allí hay muchos que dicen ser hijos de Dios, evangélicos, que están actuando con injusticia, porque están allí. Yo recuerdo un día unos hermanos vinieron para que oráramos, y eso, si lo van a ver a través del canal de televisión, y seguro allí hay muchos que están ocupados en la pesca, y hay armadores, y hay dueños de lanzas y de embarcaciones, que me pongan bastante atención con respecto a esto. Un día, unos hermanos que trabajaban ahí de buzo, andaban mariscando, andaban en este asunto del machuelo. Ellos pidieron la bendición, y cuando oramos, declaramos una bendición sobre ellos, diciendo que en todo les fuera bien, que encontraran el producto y que Dios los bendijera mientras se mantengan en unidad. Pero el día que estos se dividan, el día que estos ya no se traten como hermanos, entonces, Señor, quítale toda esa bendición, y todo lo que podía ser para ellos una bendición se iba a convertir en lo contrario. Oiga, estos hermanos tuvieron su embarcación, sus buzos, trabajaban con risa, con alegría, con contentamiento, y les iba bien. Descubrieron un lugar donde nadie sacaba machuelo, llegaron allá, fueron los primeros, y Dios les permitió encontrar un lugar y comenzaron a sacar, y otros más vinieron a esa bendición. Pero un día no se miraron muy bien entre los hermanos, y empezaron a tener sus disputas y a tener sus diferencias, hasta que se separaron, y ese lugar, todo el machuelo desapareció. Un día de esto volvieron a descubrir que el machuelo salió, el producto está allí, pero se contaminó de tal manera esa parte que ese machuelo no se puede sacar porque está contaminado. Hasta el día de hoy, que han pasado, no sé si más de 10 años, no se ha podido sacar un producto de ese lugar por causa de estos hijos de Dios que no supieron caminar como hijos de Dios y como hermanos entre ellos, sino actuaron y dejaron que el mundo entrara a sus vidas. ¿Qué es lo que es mundo? Andar tomando, fumando, drogándose, en adulterio, en fornicación. No, mundo también es ser egoísta. Mundo también es ser mentiroso, engañadores, astutos, estafadores, que andan con astucia intentando engañar. Sin temor. Cuando una persona es una persona que se congrega y que dice ser hijo de Dios, pero no tiene temor, no sabe tratar a su gente, no sabe tratar a los suyos. Hace poco, y escúchenme, los armadores y como le llaman ustedes ahí en todo ese rubro de la pesca, hace poco supe que por causa de la escasez se produjo que hubo una devolución de dinero de parte de las pesqueras. Y por encima de las pesqueras hay otras entidades más. Y esa entidad de alguna manera fue presionando seguramente, y hubo una devolución de dinero. Y los armadores o los dueños tomaron esa devolución de dinero, porque se supone que el precio de la tonelada del producto que pescaban subió de precio. Y al subir de precio, a los pescadores ya se le había pagado. Pero como subió de precio y se les dio más, había que darle una devolución. Muchos armadores, pecadores y algunos tal vez religiosos, algunos se congregan. No le estoy hablando a los impíos y pecadores, te estoy hablando a ti, que tú también eres uno de los que va a una iglesia evangélica. No le devolvieron el dinero a los trabajadores, a los pescadores, esa injusticia terrible, y después andan reclamando y pidiendo. ¿Cómo quieren que Dios les prospere? ¿Cómo quieren la justicia de Dios si también son injustos? Hace falta una iglesia, hace falta gente apartada que no sea de este mundo, que de una vez por todas, donde sea que estemos, alumbremos, y que no seamos amadores del dinero, que nunca más el dinero esté sobre nosotros, sino al contrario, utilicemos el dinero porque Dios nos lo ha dado, y si no lo merecemos, recházalo. Deja que Dios te bendiga. Hay tanta injusticia
Y no estoy hablando de la injusticia y queremos atacar la injusticia del mundo y queremos atacar la injusticia de esas leyes maliciosas que están creando gente que se ha infiltrado en el parlamento. Y sin embargo acá, ¿cómo se está moviendo la gente? Hay mucha injusticia en nuestra zona, mucha mentira, muchos descarriados. Si supieran alguno y quisieran que la mar te devuelva y te dé todas las riquezas, si supieras quién es el Jonás que anda metido allí, lo tirarían al mar. Más de alguien y de más de alguno de nuestros hermanos aquí, límpiese, arrepiéntase si está participando de algún robo, si está participando de alguna mentira, si está fingiendo su fe. Arrepiéntase, porque no queremos ninguna familia maldecida. No queremos que nadie en realidad le visite el cáncer, que no le visite, hermano, ninguna enfermedad, ninguna pestilencia. Que los hijos sean guardados, que los cubra en la sangre del Cordero de Dios. Arrepiéntase cada uno de los mentirosos, si hay mentirosos, y sean capaces de ser valientes delante de Dios. Mientras tengamos un comportamiento como tal, ¿qué bendición vamos a dar? Queremos a nuestra ciudad bendecida, y si no va a ser bendecida, la veremos hundida. Y no va a ser hundida por causa de que son muchos los pecadores, sino más bien porque las iglesias, más de 400 iglesias, recuerdo el día en que las contabilizamos. Esta zona es muy evangelizada, Lota y Coronel. Y si estas ciudades en realidad que tienen tanta iglesia y no sé cómo tanta tendencia hacia el izquierdismo, tanta tendencia hacia el socialismo, a la parte izquierdista en política, habiendo tanto evangélico, no debiera, hermanos míos, tener una tendencia como tal. Y eso no quiere decir que tendríamos que tener tendencia de derecha, sino más bien de gente, hermanos de luz, santos, apartados de Dios, hombres que hacen el bien, hombres que sepan dar respuesta, hombres que vuelvan al supermercado para decir: esto fue de más y lo quiero devolver. Un día el hermano Luis Troncoso le despacharon allí en Sódima, le despacharon una plancha de más, un zinc de más, compró 29, iban 30, pagó 29. Y estando allá en la ciudad más allá de Cañete, ¿qué es lo que hizo este hombre? Le tocó ir a Sódima y echó la plancha arriba. Y cuando echó la plancha arriba, llegó allá. Más bien no fue así, no echó la plancha, sino que tomó dinero, llegó con la boleta y se presentó allí al servicio al cliente para decir: iba una plancha de más y aquí está la boleta que dice que son 29. Yo pagué 29, pero iban 30. Yo vengo para pagar la que iba de más. 8 años, dijo el hombre, 8 años que llevo trabajando en esto y nunca había visto semejante cosa. Eso es lo que bendice a una nación, eso es lo que bendice. Y si este mar no está bendecido, es porque yo creo que nuestros propios hermanos están actuando con injusticia. Arrepentimiento, dice el Señor. Ahora entiendo cómo le dice a la iglesia, a la Odisea: sé pues celoso. Pero el único celo que tienen celo de lo que les pertenece. Si tienen celo para reclamar sus derechos, tienen celo para eso. Ten celo sabiendo que eres la amada de Dios. Ten celo que el mundo no te toque. Ten celo para que nada te manche tus vestidos, para que sigamos siendo piedras vivas. Piedras vivas con la revelación, que nadie nos quite lo que Dios ya nos ha dado por Cristo Jesús. Ya estuvimos perdidos, ya estuvimos en el mundo, no queremos volver a Él, ni ser parte otra vez de esa lacra de pecado, sino seguir limpios y santos para Dios. Que entremos a nuestros hogares con labios limpios de que este día no hemos mentido, no hemos engañado a nadie, con manos santas, sin ira ni contienda, que no le hemos mentido a nadie, ni con la mentira más piadosa y más blanca, como dicen algunos, sino siempre con la verdad.
La obra del Espíritu Santo ahí entre los pentecostales en 1909 recordaban hasta las deudas que ellos se habían ya olvidado y el Espíritu Santo les permitía y corrían para pagar sus deudas, para tener sus conciencias tranquilas. Hoy día hay gente desvergonzada dentro de nuestras propias congregaciones donde no quieren pagar lo que deben y se hacen los desentendidos, y de pronto sus propios hijos y su propia familia aparecen con cosas nuevas. ¿De dónde sacaron esas cosas nuevas? Con dinero. Y si tenían dinero, ¿cómo no fueron justos en pagarle a su hermano? No practican la justicia, pero quieren justicia hacia ellos. ¿Cómo no va a venir una calamidad? ¿Cómo no va a venir un desastre sobre una nación si aún los que dicen ser santos no están practicando aquella santidad? La Escritura dice que el que es justo practique la justicia todavía. El que es santo santifíquese todavía. Apartémonos y verás. Arrepintámonos, sintamos, hermano, el dolor de lo que significa estar pecando delante de Dios. Y vamos a ver días buenos y vas a ver a tus hijos protegidos y no vas a ver que nadie, ni vendrá el malo, ni el devorador, ni nadie a hacerle daño a ninguno de los tuyos, porque tú lo estás cubriendo en la sangre, tienes el poder de hacerlo. Hace poco un joven me decía que en un sueño venía la presencia del mal y él la reprendía en el nombre de Jesucristo y éstas se iban. Y a pesar de que habían algunos que estaban haciendo guardia y estaban atentos, aún así retornaba. Y el hermano me preguntaba por qué sucedía aquello si se iba y por qué retornaba. Y luego nuevamente se le declaraba en el nombre de Jesucristo y se iba, pero por qué otra vez el mal retornaba. Gracias, joven. Hemos aprendido, y porque tenemos cierto conocimiento, que en el nombre de Jesús se va todo espíritu, pero eso no quiere decir que Jesús sea tu Señor. Es tiempo ya de que Jesucristo verdaderamente sea el Señor de tu vida y de tu hogar. Y si hoy quisieras tomar una determinación de que el Evangelio es demasiado para ti y es demasiado fuerte, te digo que ya es demasiado tarde, porque no has venido a caer en las manos de un Dios muerto, sino en las manos de un Dios vivo. Él vive. Él vive. Y Él me ha tomado de su mano y es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Y no quiero estar en las manos de un Dios airado al futuro, sino en las manos de un Dios compasivo que me ha tomado y que me ha traído hacia Él, tomándome por medio de su palabra, diciendo: tú eres Pedro. Que el Dios de paz les bendiga, hermanos, y tengamos un momento de meditar, de pensar mientras oramos. Padre, nadie quiere tener un mundo tan perverso y tan malo. Toda la gente, Señor, está buscando una manera de refugiarse de la maldad. Ponen rejas, Señor, altas en sus antijardines y rejas en sus ventanas y puertas, porque tienen miedo de la maldad, pero lo que ellos no saben, que la maldad también está dentro de sus casas. Encuentran que el mundo está malo y que afuera en las calles andan violadores, pero nunca, Señor, se han despedido de la televisión que ha metido adulterio dentro de sus hogares, y que el futuro violador tal vez sea uno de los hijos encerrados en esas casas donde se cree que mora el bien, pero no está. El mundo está confundido. Ya no se sabe dónde está la maldad y dónde será la próxima víctima que caerá bajo el pecado. Esto ha ido más allá, de tal manera que aún, Señor, se ha introducido en la iglesia. Sí, Señor. Entonces venimos delante de ti, entendiendo ahora esta palabra que tú le dices a la iglesia de la Odisea: sé pues celoso. ¿Dónde está mi celo, oh Dios? ¿Dónde está nuestro celo?
Oh Señor, ¿dónde está nuestro celo? Sé pues celoso y arrepiéntete. Así nos dice tu palabra. Sabiendo que ya estás a la puerta y estás diciendo: sé pues celoso y arrepiéntete. Porque aquí tú estás a la puerta y llamas, y si alguno oye tu voz y abre la puerta, entrarás a él y cenarás con él y él contigo. Oh Dios, hoy venimos a tu mesa y permítenos venir, Señor, sí, limpio y santo. Que no haya mentira, Señor, en ninguno. Y que si alguien ha pecado, oh Dios, este sea el día de su arrepentimiento. Porque no tan solo el arrepentimiento es para los que están fuera, sino también de los que están dentro de tu iglesia. Sé pues celoso y arrepiéntete. Señor, participaremos del pan y del vino y lo queremos hacer. Señor, así presento ante ti a esta iglesia amada, amada de ti, Señor, por quien tú diste la vida. Cúbrenos en tu sangre y permítenos seguir adorándote en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén, gloria a Dios, amén. Aleluya, aleluya. Los ancianos, que hoy se han dado cita. Les saludamos una vez más en la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo, esperando que estén muy atentos a todo lo que ya se ha predicado, como también a lo que vamos a citar en estos momentos. Nosotros tenemos el libro de Romanos, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. También en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 6, nos dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Se puede hacer justicia siendo injusto? ¿Se puede reclamar por una injusticia sabiendo que también hemos practicado en la injusticia? En el libro de Romanos nos dice la Escritura: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Luego dice: llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Toda injusticia es pecado, nos dice la palabra de Dios. Desde tiempos antiguos, aquí mismo en el libro de Levítico, nos dice la palabra: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿De qué manera nosotros estamos procediendo y actuando en estos últimos tiempos? ¿A qué se debe todo este cambio climático? ¿A qué se debe toda esta catástrofe? ¿A qué se debe todas estas situaciones que están ocurriendo? Delante decíamos y hablábamos acerca de todos los que trabajan ahí en el mar. La pregunta que uno les hace: ¿es el Estado, es el gobierno los que siembran el mar? ¿Son ellos los que tienen el cuidado del mar? ¿Verdaderamente son ellos los que iniciaron esto? ¿Fue el gobierno actual o el de anterior, que en este caso la Concertación, los que sembraron el mar para que ustedes estén cosechando? Están peleando por leyes justas, pero para pelear por leyes justas que nos favorezcan a todos, en este caso al pueblo que vive en toda esta zona, debemos ser muy justos. Y sobre todos aquellos que se congregan y que profesan el Evangelio, pero en realidad tienen una doble militancia, debieran definirse. El resto debiera darse cuenta
y estar ahí encima y decirle: si ustedes son evangélicos, ¿por qué ustedes practican la injusticia como nosotros? ¿Por qué ustedes también mienten como nosotros? ¿Y por qué ustedes también pelean solo por sus derechos cuando conviene y nos olvidamos de los trabajadores, a quienes también tenemos que hacer partícipe de los derechos que nos ha correspondido también a nosotros? Esa es la demanda que uno hace por medio de la palabra de Dios. Por sobre todas las cosas, un llamado a todos aquellos que profesan ser hijos de Dios, que dicen ser evangélicos, que dicen que se congregan, que a veces predican la palabra, pero de pronto están practicando y caminando de otra manera. A ustedes estamos haciendo un llamado a que sean celosos y se arrepientan, y que ojalá el resto de las personas que no son creyentes, que no son convertidos, puedan presionar a estos que se dicen ser evangélicos, pero que también los han visto caminando de una manera torcida, torciendo el derecho, torciendo de tal manera, practicando la injusticia. No hay compañerismo de la justicia con la injusticia. No hay compañerismo. No podemos hacer que caminen juntos. No pueden dos que no están de acuerdo caminar juntos. No pueden ser compañeros de viaje. No pueden ser compañeros para llegar a un fin. Se puede lograr una ley presionando, sí, en estos tiempos de democracia, pero con injusticia solamente vamos a heredar injusticia. Solamente vamos a heredar castigo, solamente vamos a ir perdiendo todo, porque no hay quien de todos nosotros que esté sembrando el mal y que esté dando ese producto. ¿Quién de nosotros le da crecimiento a los peces? ¿Quién de nosotros hace que haya abundancia? ¿Quién de nosotros atrayendo a todos estos peces para que se convierta en una bendición nuestro golfo? Así que por lo tanto llamamos a practicar la justicia, y no que andemos en injusticia reclamando justicia. No es con la mentira, no es con la injusticia, no es con engaño, no es con fraude, no es con todo un montaje sin la verdad. Seamos nosotros verdaderos delante de Dios. Ya han estado suficientemente mucho tiempo apartados de Dios sin considerar a aquel que creó todas las cosas. Se declaran incrédulos, se declaran no profesantes, se declaran que no tienen nada que ver con el evangelio, pero aunque así sea, también están sufriendo las consecuencias por no ser justos. No por el hecho de que no seas un convertido tienes el derecho a mentir. No porque no seas un convertido significa que tienes el derecho a violar. No porque no seas un convertido tienes derecho entonces a practicar la injusticia. No porque seas un no convertido significa que tienes el derecho de insultar a quien quieras. No porque no seas convertido significa que tienes que ser un borracho, un adúltero, un fornicario. No por eso. Así que por lo tanto también de alguna manera ustedes llegarán al juicio de Dios. Y antes de ello estamos viendo el juicio de Dios que viene sobre toda la naturaleza. Si no quieres oír a nuestras palabras, si no quieres atender a este tiempo de arrepentimiento, no procedes al arrepentimiento para venir a convertirte, no obedeces a la voz de aquellos que predican la palabra, y tal vez estás tropezando por causa de ese mal cristiano, de ese mal evangélico que camina de una manera desordenada, que aquí en los templos se comportan como si fuesen los más santos, y luego ustedes mismos en la tarea de trabajo los ven siendo los mismos que ustedes, practicando la injusticia, mintiendo, participando de falsedades y riendo de cosas que en realidad son injustas. Si ustedes ven aquello, tal vez en eso muchos están tropezando, y algunos serán responsables por haber hecho tropezar al pequeño. Más le vale atarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al mar aquellos que hacen tropezar a uno de los pequeños. No porque sean personas que no profesan la religión significa que tienen que quedarse con las ganancias que pertenecen a todos. Sería bueno ser justo, y vas a ver la justicia de Dios, cómo Dios procede, porque Dios también considera, aunque tú no te congregues, pero consideras tu comportamiento, considera tu conducta, considera si es que tú te comportas como el justo. Si eres un justo, no estarás desamparado. Si eres un justo, tu descendencia no mendigará el pan. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.